La Sociedad del Casino Círculo Comercial, más conocido como Mercantil, muestra hasta el 4 de septiembre una exposición del entrañable pintor nervense, conocido como el pintor de la mina, Antonio Romero Alcaide. Bajo el título Mina Mística, la muestra se presenta como un recorrido antológico por una selección de sus obras procedentes de la colección familiar como legado incalculable del autor. En la inauguración, celebrada el pasado 7 de agosto, intervinieron, además de José Luis Lozano como representante de la Junta Directiva, el colaborador cultural Juan Francisco Román, la periodista Carmen Alcázar y el riotinteño Fernando Izquierdo, en un acto amenizado por Andrés Limón y Manuel Izquierdo, alumnos del Conservatorio de Música de Nerva. Una vez más, en esta tierra nos reunimos en torno a otra exposición del mítico pintor nervense Antonio Romero Alcaide. Miren ustedes, aún persisten halos en el tiempo de aquella emblemática frase de tierra de artistas, de cuyas letras aún vestimos gala en este y otros conceptos. Si de algo podemos sentirnos orgullosos los nervenses hoy, es del arte pictórico, irrelevante a través de los tiempos, a pesar de que nuestra historia sea aparentemente corta. Decía una vieja frase que el talento y la actitud no suelen proporcionar grandes riquezas ni fortuna. Tuve el privilegio, por así decirlo, de convivir en mi niñez y en mi adolescencia con los hermanos Romero Alcaide. Tanto con Teodoro como con Antonio. Puedo y quiero dar fe de dos personas que retomaban arte en sus manos y que todos los que allí estábamos bebimos del manantial de su propio temperamento. Un día sí, y el otro también. Allí pasábamos muchas tardes entre la lampistería y los coches y el inmaculado estudio de Antonio, donde él sencillamente se dejaba observar, siendo y sintiéndose ermitaño de aquel santuario de belleza, esplendor y color. Antonio nació con el arte del dibujo en sus manos desde niño, un don divino que da Dios y un privilegio en una época difícil, exenta de muchas comodidades hoy superadas. Más tarde aprendió a pintar aquellos dibujos y a interpretar el óleo, como dijera el gran Van Gogh. Marchó al servicio militar junto a mi padre a la isla de Tenerife y allí, en aquellos acuartelamientos, poco tardaría en ser descubierto por un capitán que le robó momentáneamente el libro de sus esbozos, al quedar perplejo de aquellas maravillas a lápiz y carbón. Días más tarde, aquellos dibujos pasarían a manos de la esposa de aquel militar, quien daba clases de bellas artes en la propia capital de Santa Cruz de Tenerife, y quien sorprendentemente viera que aquello no lo había realizado cualquiera, sino alguien quien poseía fuerza y escuela. Vengo de Nerva, diría, un pueblo de la provincia de Huelva, del suroeste andaluz, de las minas de Río Tinto, y tengo el humilde saber de la escuela de su maestro Fontella, de labrador. Permítanme ustedes repetir la frase que llevo prendida en el bodegón de mi recuerdo. Estas fueron sus palabras. Fueron años de mucha necesidad, difíciles. Allí estábamos todos aprendiendo, Rosil, Manolo, Pascual y yo, entre otros. Fontella era todo un genio del arte. Podía pasar el día sin comer incluso, subsistiendo con unas copas de aguardiente. Tenía pasión y amor por la pintura y por nosotros mismos, que éramos sus alumnos, y no le importaban las horas. Cuando Pascual se iba o salía, decía él de este elemento tiene un genio interior y un don que no lo sabe. Si lo encierras en una habitación, mancha el lienzo y crea, y no lo sabe ni él mismo. Más tarde se cumplió lo que decía el maestro. Antes de licenciarse en Santa Cruz de Tenerife, le aborda de nuevo el capitán para decirle que tenía por venir allí en la isla trabajando en galerías de arte y que no se marchaba a la península. Pero los genes que cubren el interior de los artistas
están muchas veces llenos de nostalgia, de sencillez y de humildad, así como otros recurren a la bohemia. Arcaide regresó porque podía sus raíces, tenía trabajo en Riotinto y creyó que tenía que volver. Tenía que volver para convertirse en arqueólogo de retablos de esta tierra, pincel en mano, para desnudar las laderas azules y verdes de las piritas ferrocobrizas, para dibujar en orlas amarillentas las orillas del Tinto, para inmortalizar las telúricas aguas procedentes de los veneros, para introducirse en las oquedades de las entrañas de la tierra, para ver a los zafreros a golpes de punterola y maza y aquellas mujeres barcaleadoras, haciendo de transporte en los primeros bancales de la masa San Dionisio, donde el eco herido del silencio rompía con el acero de macilentas excavadoras capaces de comerse los cerros, el rugir de la sirena con las ascuas de los furgentes, teniendo por testigo las lunas del tiempo, las chimeneas y los malacates, las perjúdicas calcinaciones, los discos y las señales, el silbido de las negras locomotoras y las más penas que gloria, reflejándolas en un crisol de colores. Cuando realizaba el gran cuadro de los acontecimientos del sábado 4 de febrero de 1888, con aquella plaza de la Constitución del desaparecido pueblecito de Riotinto, hoy sepultado bajo millones de toneladas de escombros, decía: ¿quién soy yo comparado con Velázquez, con Goya, con el Greco? Yo dibujo, pinto. A veces mi imaginación cuenta como este cura con sotana que pongo aquí, clamando brazos en hartos al cielo, la barbarie que allí se estaba cometiendo, mientras con cautela retocaba los uniformes de aquellos soldados de la época del regimiento Pavía. Luego había otro Arcaide prolífico, capaz de transformarse en pura naturaleza, entre bodegones de gurumelos, hortalizas y los más bellos rincones de cualquier sierra. Señoras y señores, todo un privilegio para contar de nuevo con las obras de Antonio en fechas tan conmemorativas para Nerva, felicitar a la Junta Directiva por el evento en sí y a sus hijos y demás familiares. Solamente exponiendo sus obras dignificamos aún más a nuestro entrañable artista, pareciendo con ello que aún perdura y está con nosotros. Permítanme dedicar en su honor las estrofas que vistieron en otro tiempo una de sus obras. Mina, leyenda de un pasado, como símbolo al esfuerzo de tantos seres humanos que ofrecieron su vida a esta tierra. Riotinto, sonó tu voz, sudor y sangre te baña, y esparcida quedaste en el aire. ¿Dónde fueron los pedazos de tu entraña? Por su parte, Fernando Izquierdo recitó un poema dedicado a la familia de Antonio Romero, presente en el acto. Esta memoria ajada que resiste al paso de los años enfrentada, este vacío de la ausencia que persiste entre lienzos y paletas rescatadas, este ir y venir de pinceles y matices junto al olor de paredes encaladas, este inmenso placer al escribirte sobre cielo azul y tierra calcinada, y sentirte de forma apasionada en tu oficio de pintor de suaves tonos, y vivirte en paisaje, en sierra, en mina, en tren que ya parte sin retorno. Ahora ya torna el negro en gris difuminado, el ocre torna en tinto y se desangra, entre caminos de hierro, malacates y estallidos en la plaza. Ya vuelvo a mis quehaceres, abajo aguarda una parte de mi obra, solo resta disfrutarla. Tras estos emotivos versos, Carmen Alcázar destacó la humildad que caracterizaba al pintor de la mina. Cuando José Luis Lozano me comentó la exposición que estaba prevista aquí en el Casino del Mercantil este agosto, me alegré sobremanera de este nuevo homenaje a uno de nuestros más grandes pintores que ha parido en la tierra de artistas. Porque sí, pese a la gran muestra de apuntes, lienzos y escritos que pudimos ver en el museo hace unos años, realmente creo que todos los homenajes se quedan cortos para rememorar la figura de Antonio Romero Arcaide,
nuestro entrañable pintor de la mina, nuestro pintor y amigo del ferrocarril, como mi padre titulaba el humilde homenaje que hicimos hace unos años también en la factoría al poco de su marcha. Escribía mi padre: Antonio Romero Alcaide era una persona ante todo sencilla, humilde y modesta, que no le hacía ninguna gracia figurar, no le gustaba sobresalir ni hacerse notar, pero cuando él hablaba con sus amigos, se daba uno cuenta del potencial que tenía, de su gran cultura y de su afán por transmitir lo que sabía y de aprender lo que no sabía. De eso guardo muy buenos recuerdos de mis charlas con él en el bar de Las Pulgas o en algún viaje ferroviario o cuando nos encontramos por las calles de Nerva. Buen amigo de mi padre, y muchas fueron también las charlas entre los tres, porque Alcaide era un buen amigo de mi familia, especialmente de mi abuelo, Paco Alcázar, mi maquinista de las estrellas. Juntos compartían sus anécdotas y vivencias mineras y ferroviarias, paseando por los antiguos caminos de hierro, entre minas y montes, siguiendo el discurrir del Tinto, inexorable hacia Huelva. Curiosamente, uno de sus cuadros, de los cuadros de Alcaide, de ese binomio ferrocarril minero y río Tinto, portada del libro de Perejil de Lay, me sirvió de modelo para una de mis pinturas de niña, como regalo y homenaje también de mi abuelo antes de que partiera. Ya es conocida por todos la relación fotopoética que me une a su hijo, al gran fotógrafo Antonio Romero, como bien muestra nuestra colaboración en la revista Nervae, casi recién salida de imprenta, y en la que dejamos una vez más ese sentir minero de ser descendiente de mineros y ferroviarios amigos, que ambos compartimos, como bien Antonio aseguró en la exposición que juntos hicimos de Rotilio en La Roble hace 2 años. Y precisamente ahí, al calor del Malacate, sentí la necesidad de saldar una deuda con Antonio y con su padre, mi particular homenaje a su legado, a tantas y tantas pinceladas de mina y de lo que fuimos, a tantas y tantas instantáneas de nuestros rincones y de lo que somos ahora, a tanto arte de uno y de otro, inspirador ambos de mis versos, como el poema que hoy recito aquí como reflejo de todo lo que nos une. Reflejo de mina. Solo tú, pintor de la mina, le contaste las historias de los humos como nadie, con óleo, acuarela y carboncillo. Solo tú, pintor de la mina, llenabas los lienzos de tierra roja como nadie, con piritas de cobre, gozan y azufre. Solo tú, pintor de la mina, retratabas nuestro paisaje agreste como nadie, con malacates, casapalancas, vías muertas y estaciones. Solo tú, pintor de la mina, enseñaste a tu hijo la otra pintura, minera, más humilde, más sencilla, instantánea de reflejo en el agua del Tinto sin pincel. José Luis Lozano se encargó de transmitir la razón de ser de esta exposición. Cuando entras en la casa de la familia Romero o López, todos son sensaciones agradables. Tras dejar atrás el callejón, serás recibido por una frondosa vegetación y el irresistible aroma a patio fresco recién bardeado te acompañará hacia un salón en el que cada detalle ha sido cuidadosamente mimado. En esa especie de templo sagrado de la cultura nervense, nada fue dejado al azar. Los cuadros, las fotografías antiguas, los vestigios metálicos de la mina ocupan ordenada y armoniosamente los espacios, hasta hacer casi imposible de adivinar el color que sus moradores decidieron dar a las paredes. Y aunque María y Antonio ya no estén allí para recibirte, sus hijos, convertidos en inquebrantables guardianes de tan incalculable tesoro, conservan cada estancia con el mismo esmero con que fueron cuidadas durante décadas, durante unos años en que se sembró la hortensia y se pintaron unas obras que hoy se antojan imprescindibles a la hora de cuantificar y calificar el enorme potencial histórico que alberga esta tierra. Buenas tardes y bienvenidos al Círculo Comercial en este caluroso mediodía de agosto, en el que una vez más volvemos a abrir de par en par las puertas de nuestra sociedad, con el anhelo y la esperanza de que entren por ellas esas características connotaciones culturales y sociales que marcan de manera tan significativa nuestra inconfundible forma de ser.
Es desde hace algún tiempo práctica común en esta sociedad celebrar cada vez con más asiduidad actos culturales que de alguna forma justifiquen su vocación primigenia, pretendiendo una vez más que el mercantil siga siendo uno de los principales exponentes de las inquietudes culturales que se alojan en este pueblo, subsistiendo, luchando contra viento y marea por poner en valor esa condición cultural que adorna como ninguna otra nuestra razón de existir. Pretendemos mantener a toda costa el compromiso que las sociedades nervenses han tenido desde tiempos casi inmemoriales con las distintas facetas artísticas que se desarrollan en las calles, plazas y rincones de esta villa. Nos afanamos por recuperar aquellas jornadas en las que la gente de este pueblo, como hoy, se reunía expectante en torno a las inquietudes culturales de algunos de sus vecinos, persistiendo en que una de las principales causas fundacionales de estas entidades era, es y debe seguir siendo pregonar a los cuatro vientos el enorme caudal ilustrativo que se respira a la orilla izquierda del Tinto. Y si es cierto que cualquier actividad artística que se desarrolle en nuestro pueblo contribuye significativamente a asentar esos enormes pilares culturales sobre los que se sustenta nuestra condición cultural, permítanme que considere que esta lo propicia un poco más, gracias a dos aspectos fundamentales que han de destacarse. De un lado, porque hoy, 7 de agosto de 2016, celebramos que hace 131 años los hombres y mujeres de esta tierra, bajo el nombre de Nerva, se embarcaron en un apasionante viaje que hoy persiste, más vivo que nunca, a pesar de las zozobras que hemos tenido que sortear a lo largo de nuestra ajetreada historia. Y aunque es verdad que ya no somos tanto y nuestras raíces cada vez se van contemplando desde un punto de vista más lejano que propicia que cada vez con más asiduidad disipemos los sólidos e incontestables pilares sobre los que están edificadas, no lo es menos que hemos heredado una pasión desmedida por lo cultural y lo artístico, que nos condicionan como pueblo culto y comprometido. Considero que en estas tierras que nunca albergaron sueños pequeños, toman más valor que en ninguna otra parte del mundo aquellas palabras de Pablo Picasso, que nos garantizaba que todo lo que puedas imaginar es real. Solo así se explica que en esta inmensa quimera de libertad erigida al mismo filo de una mina que tan pronto ejerce de madre como de madrastra, siga empeñada no solo en resistir, sino en mirar y enfrentarse al futuro desde la valentía, la ilusión y el inconformismo. Desde ese planteamiento en el que creo que coincidiremos todos, déjenme que les diga que el otro aspecto que contribuye a realzar especialmente este acto es que hoy homenajeamos a Antonio Romero Arcaide, uno de nuestros más prolíficos artistas, maestro del pincel en una tierra de la que brotan pintores a borbotones, persona sencilla, vecino honesto y humilde, que logró ganarse el cariño y el respeto de todos y cada uno de los que le conocieron. Llegados a este punto, creo que lo más adecuado es compartir unas pinceladas sobre su vida y para ello creo que nada mejor que invitaros a retroceder en el tiempo, intentando trasladarlo a otras épocas, a un momento diferente y mucho más duro de los que hoy nos ha tocado vivir. Antonio, hijo de Juan Romero y Dolores Arcaide, nació el 15 de octubre de 1929 en una modesta casa de la calle Torres Quevedo, en el populoso barrio del Cerro Pelambre. Apenas conocía a su madre, pues ésta falleció cuando apenas tenía 3 años. Desde muy pequeño ya sentía esa especial devoción por la pintura que marcaría su vida. A mediados de los 40, con poco más de 10 o 12 años, realiza y publica una revista en la que aparecían sus dibujos. Tras un fugaz paso por Sevilla, regresa a Nerva, donde ayuda a su padre en el taller y aprovecha cada segundo libre para pintar. Es en esos años cuando entabla una de esas amistades que están llamadas a durar toda la vida con el genial pintor Manolo Villarba, al que siempre consideró su maestro y referente artístico. Antonio adquirió a partir de 1946 conocimientos de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Nerva, regentada por Manuel Fontella, en la que coincide con una irrepetible generación de pintores que convirtieron este arte en santo y seña de la cultura nervense. En aquella clase compartió momentos con Manolo Vázquez, Joaquín Jiménez, Hermenegildo Sutilo, Rosario Moreno y tantos otros. En 1950 es destinado a cumplir el servicio militar en Santa Cruz de Tenerife.
y él, que siempre afirmó que aprendió en las escuelas de Nerva y Tenerife las técnicas del dibujo, atribuyó a la naturaleza en todo su esplendor el dominio del color. No fue hasta 1953 cuando consiguió trabajo en la compañía, concretamente en el Departamento de Conservación, de donde es reclamado continuamente para realizar los trabajos más importantes y esmerados que se presentasen, como la ejecución de los decorados de las principales fiestas que se hacían en el Club de Bellavista. En 1959 se casa con María López Boza, una preciosa joven de Encinesola, que hacía poco que vivía en Nerva, donde se había trasladado con su familia, buscando prosperar al abrigo de la mina. En 1960 nacería su hijo Antonio y en 1964 lo haría su hija Elena. En el transcurso de 1961 se traslada a Madrid, donde pasa 15 días recibiendo un curso de orientación artística de la mano del profesor Blanes. Para la ocasión decide hospedarse en una residencia situada frente al Museo del Prado, circunstancia que aprovecha para conocer la pinacoteca en profundidad y entrar en contacto con las principales obras de sus admirados Goya y Velázquez. Durante su estancia comparte vivencias con Benjamín Palencia, Pancho Cosío, José Caballero o Rodrigo Ábalos. Antonio siempre fue un hombre de costumbre, al que le gustaba pintar en soledad, escuchando algún disco de ópera o de música clásica. Tenía perfectamente dispuesto cuánto tiempo tenía que dedicar a cada cosa, cuándo tocaba pintar, cuándo tocaba ir al bar o cuándo había que repasar las plantas del patio. Hombre implicado con su tierra, fue uno de los impulsores de la puesta en marcha en 1987 de la Escuela de Artes Plásticas de Nerva, siendo además uno de sus profesores hasta 1991. Técnicamente, podríamos afirmar que Antonio es por excelencia un pintor de oficio, pero eso sí, de un oficio mimado y bien aprendido. En él se palpa ese imprescindible quehacer diario, basado en el conocimiento y proceso artesanal de sus cuadros, que le lleva a fabricarse sus lienzos a base de telas y colas que logran los especiales matices que caracterizan su obra y que serían imposibles de encontrar en los paños comerciales, permitiendo asegurar la perfecta conservación de tonos con el paso del tiempo. Su trabajo es paciente y sosegado, cada lienzo está terminado con una pincelada fresca que él mismo definía, como de cánones clásicos suaves que huyen de los fuertes contrastes. Las 14 obras que componen esta exposición pertenecen a un trabajo que el pintor comenzó a abordar a mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Corresponden al proyecto de representación plástica del paisaje y el trabajo minero de nuestra gloriosa historia. La colección en su totalidad está compuesta por un centenar de bocetos y dibujos y más de 40 óleos. Cada uno de ellos es un pedazo de nuestra historia, de una historia que él conocía muy bien y que jamás consideró terminada. Ninguna de ellas está a la venta, porque son el legado que siempre quiso dejar a sus hijos y como ese incalculable tesoro son conservadas. El humo de las teleras, las mujeres mineras, los niños, los vagones Filón Sur, Filón Norte, la Corta Vieja, Río Tinto, Pueblo, los Malacates, Nerva de Cercerro Colorado, la Naya, Fundición Bessemer, la masacre del 4 de febrero, todo se muestra aquí en la quietud de las dos dimensiones, erigiéndose en las obras de mayor envergadura jamás realizadas sobre la mina, convirtiéndose en fieles testigos de un tiempo pasado, que contiene al mismo tiempo la grandeza y las miserias que nos definen como pueblo. Antonio es, sin lugar a dudas, el pintor de la mina por excelencia. Volver a contemplar sus cuadros es reencontrarnos con uno de esos maestros nervenses que propiciaron que este lugar sea conocido como tierra de artistas. Pero volvamos a su casa, a ese lugar idílico y bucólico que para sus hijos sigue siendo aquel callejón. Por mucho que Antonio se trasladase a vivir a Río Tinto y Elena decidiese irse a estrenar uno de los pisos de transporte. Allí, al borde de un barranco que ya no existe, pero al cobijo de unos recuerdos que nunca desaparecerán, regresan a saborear la dulce sensación de volver a sentirse niño, cuando traspasan aquel templo sagrado en que Antonio decidió convertir el salón, se adentran en otros espacios menos majestuosos pero igual de entrañables, una cocina, una salita o las habitaciones, en especial aquella habitación en la que los niños, Antonio y Elena, corrían los días festivos a acostarse con su padre para que le contara sus historias, para que volviese a describirle cómo de pequeño jugaba con sus amigos tirándose por la ladera del Cerro Pelambre metido en un barreño, o las penurias que pasó en el año de la hambre cuando para engañar al estómago se comían hasta las pocas briznas de hierba que crecían en estas áridas tierras. Elena, Antonio, el acto va llegando a su fin.
Ahora bajaremos a contemplar esas magníficas obras de vuestro padre. Me encantaría que dentro de unas horas, cuando vaya retirándose este pegajoso calor y llegue la noche, cuando dejéis atrás recuerdos de este acto y volváis a reencontraros con vuestros quehaceres cotidianos, recordéis este momento con la mejor de las sonrisas, con la alegría que da comprobar cómo esta sociedad seguimos teniendo presente el imborrable recuerdo de vuestro padre, como si acabase de salir por esa puerta después de salir a tomar algo con vuestra madre y se dispusiese a volver a su casa, a vuestra casa, al lugar al que tarde o temprano hay que regresar. Por último, el concejal de Cultura Isidoro Durán también dedicó palabras de recuerdo para el que fue su primer profesor en la Escuela Municipal de Pintura. Después de las emociones atadas y antes de pasar a ver la obra, me gustaría al menos recordar una parte importante que dejó en alguna gente de aquella época, fue su papel como maestro. Fue mi primer maestro en la Escuela de Pintura y a él le debo gran parte de mi afición por el arte, porque era una persona que amaba tanto lo que decía que al final acabas viendo lo que quería que vieras. Yo he salido con él a pintar árboles, a pintar pinos, a pintar casas al campo, con 4 o 5 de la Escuela de Pintura, y a pesar de que se pueda considerar un pintor clásico de estudio y demás, era capaz de transmitirte cómo captar el instante en la naturaleza. A mí eso me proporcionó una gran visión de lo que era la capacidad de que tiene cualquier persona de plasmar más allá de sus cualidades y sus capacidades, ¿no? Entonces, se ha dicho tanto de lo emocional. Antonio es una persona muy querida, una persona que toda la gente que lo conoció creo que lo lleva en el corazón y sus hijos lo saben, y este acto lo demuestra. Yo no voy a ser yo quien alargue más el acto, porque yo creo que ya se ha dicho todo y lo que se presta ahora es tomar algo fresquito, por favor, ¿no? Dejar un ratito los abanicos y deleitarnos con la obra, que es la memoria colectiva, no de este pueblo, sino de esta comarca. Hay sucesos como los tiros, como los de las teleras, que no se entenderían tan bien sin esos cuadros de Antonio, sin esas recreaciones. Así que lo que hay ahí creo que tiene un valor histórico más allá de lo pictórico, que ya está más que referenciado. Un valor histórico fundamental para esta comarca y para los sucesos que en distintas épocas ha habido. Así que enhorabuena por este acto. Muchas gracias a los oradores que han precedido. Felicitaciones por vuestros discursos. Yo creo que han llegado al corazón de todo el mundo. Enhorabuena a la Sociedad Círculo Comercial por hacer este tipo de actos que le dan reconocimiento a figuras sin las cuales nuestra filosofía, nuestra idiosincrasia como pueblo no se entendería. El año pasado con Manolo Vázquez y este año con Antonio Romero creo que es una iniciativa importante. Y creo que le da, como tú has dicho, José Luis, le da lustre al Nerva Tierra de Artistas, a nuestra cultura. Tenemos la suerte de que empezando de aquí podemos hacer unas rutas pictóricas por distintos bares, por el museo, con Laura, que la ve ahí, que os invito a que veáis su obra, que es una maravilla, por Casa Idolina con Pascual, que también está allí, por Roble con Martín Garbe. Tenemos la suerte de nuestras fiestas mayores en nuestra villa, poder recrearnos también con la cultura y el arte. Y eso dice mucho de lo que somos como pueblo. La exposición de pinturas Mina Mística de Antonio Romero Alcaide se podrá visitar hasta el 4 de septiembre en el Salón Principal de la Sociedad Círculo Comercial Mercantil.